cambios, pois non me gusta, a decir a verdade non me gusta. Tiene que ser, por exemplo, hora e media, porque unha ama de casa, pois, por exemplo, pois vendría aquí, non solamente vai comprar unha cousa, senón varios stands, non entendes? E non. La gente que estamos trabajando una hora lo ve un poquito justo y en este caso nosotros bueno, somos representantes de textil y la verdad que entre que descargamos, llegamos a la tienda, nos podemos a trabajar, si en 2 horas no podemos utilizar la zona, lo vemos complicado para poder desempeñar nuestra labor. Yo llego aquí, dejo el coche, genero vida en Santiago, porque generamos vida en Santiago. Estamos generando consumo, tomamos un café, comemos y resulta que nos echan fuera del casco histórico. ¿Con qué motivo? Yo pregunto, ¿con qué motivo? Yo no puedo estar en una tienda y decirle rápido que me tengo que aparcar y tengo que ir a aparcar el coche y moverlo fuera y sacarlo del recinto donde estoy. ¿Qué hago yo? Es una ruina para el negocio pequeño de Santiago. A mí me parece un poco complicado. A ver, que conste que ya debería ser peatonal y así nos evitamos, pero claro, hay gente que lo necesita porque trabaja. La gente que trabaja aquí, ¿cómo hace? Claro, es que, y el parking, Dios mío querido, ¿a cómo está? Es que es horroroso, pero bueno, habrá que adaptarse, como no protestabas por nada. No estoy a favor de eso, creo que, bueno, que es un error, me imagino que no irá bien y tendrán que volver a cambiarlo. Va a ser un incordio, yo creo. Además, muchas veces hasta las plazas de parking están ocupadas, es que es no sé, es un sinsentido, porque podría ser una medida pues para que la gente utilice los parkings y tal, pero muchas veces Plaza de Galicia hay algunos parkings que están saturados y no tienes ni plaza para aparcar.